encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En Voz Alta. Estamos aquí con Carlos Rentería el día de hoy. Charlie, pues, como siempre, un gusto para platicar pues, del tema de esta semana, ¿no? Que es el informe de gobierno, primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Algunos le llamaron el preinforme, porque, bueno, pues se da antes de que se presente, conforme lo mandata la Constitución, pues al Congreso, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues hace ya una relación de los logros de 11 meses de gobierno. Hay que recordar que pues tomó posesión el 1 de octubre y ahora, bueno, pues está rindiendo este informe el 1 de septiembre, ¿no? 11 meses de trabajo con planteamientos de sus resultados, también su visión, ¿no? hacia el futuro. Algunos planteamientos no necesariamente son de asuntos terminados, sino echados a andar y que, bueno, pues justamente estarán marcando lo que será pues el rumbo, ¿no? Hacia su propio sello, hacia el concepto de este segundo piso de la transformación. Pero bueno, pues ahí está los temas. Charlie, no sé si quieres que empecemos por la percepción de la gente con respecto al primer año o nos vamos al análisis de Carlos Rentería con respecto al primer año. Yo creo que antes de entrar al tema de la encuesta, que tenemos una encuesta muy interesante sobre, pues ya no va a importar tanto qué opinemos tú o yo de lo que, del primer ejercicio de la presidenta, sino del que ya hay una medición, me parece que bastante acertada de lo que piensan los mexicanos. Pero sí me gustaría abrir el programa con una serie de reflexiones sobre la parte protocolaria de lo que es el primer ejercicio de rendición de cuentas de Claudia Sheinbaum. Primero, esto que mencionabas. Tú recordarás, Arturo, pues seguramente te tocó ver que interrumpían la transmisión de las caricaturas Claro. para el informe de gobierno. Y eran informes pues, kilométricos, ¿no? Horas y horas y horas de estar escuchando. Y al los presidente. Recorridos previos y el besamanos, porque se pasaba por la televisión el besamanos, ¿eh? O sea, era el carro descapotable, ¿no? Con el presidente de la República. Respectivo confeti. ¿no? La llegada al Congreso de la Unión, el discurso y luego la felicitación donde recibió una fila interminable de políticos mexicanos y extranjeros, en donde prácticamente todo el mundo lo felicitaba y después volvía a salir al desfile. Le llamaban el Día del Presidente. Claro. Y luego, bueno, tuvo una evolución hasta que llega Andrés Manuel López Obrador y decide hacer o tomar las plazas públicas para rendir informes. Tú recordarás hace 6 años, la crítica a Andrés Manuel era que era su 4º o 5º informe porque había hecho varios y regularmente lo hacía de manera pública. Hoy vimos a una presidenta de la República retomar parte de esas formas antiguas. ¿Y qué digo esas formas antiguas? Bueno, recordemos que en algún momento, no recuerdo el año, Arturo, se modifica la Constitución y esta obligación de que el presidente de la República tenga que hablar ante el Congreso de la Unión en un ejercicio republicano, pues se cancela. Y entonces se puso en la Constitución que nada más tiene que presentar el informe. Y se interpreta la presentación con el documento, es decir, los libros, y hay un protocolo que se hace inclusive en la parte de la recepción de la Cámara del Congreso de la Unión, en donde la Secretaría de Gobernación entrega el documento y se retira. Y después se van a lo que en algunos años se llamó el informe ciudadano, ¿no? Pero hoy Claudia retoma figura intermedia en donde reúne a unos cuantos en el Palacio Nacional, que es pues la clase política. O sea, detalle número 1, vuelve a ser un informe dado a la clase política, si bien transmitido a través de redes sociales, etcétera. Hace un grupo reducido. Me hacían la observación, yo no lo había visto, Arturo, la mayoría varones en un gobierno de... Curioso, ¿no? Ajá. Curioso. O sea, curioso porque hay muchos liderazgos que son mujeres en este momento, y además relevantes, y no ahorita los repasamos. Pero tú veías las fotografías y siempre hay pues alguien que está observando qué es lo que sucede, ¿no? Y la realidad dice, bueno, pues el primer informe de una presidenta mujer, con la mayoría de los presentes, varones. Alcancé a apreciar el tema de los gobernadores, el gabinete y algunos actores
políticos. Y también el análisis de en qué fila se sentaron, ¿no? Que esa ya es parte de una curiosidad de decir, oye, si fulanito de tal no estuvo en la primera fila, quiere decir que no está tan... El juego de la cerca percepción, de la ¿no? percepción. Ah, caray, ¿cómo lo juegan De en qué ahora? silla te sentaste y qué tan lejos o cerca estás de las decisiones de poder. Oye, está bueno, ¿a quién no invitaron, no? Esa va a ser otra. No, porque bueno, pues a lo mejor también hay por ahí unos que se quedan fuera, ¿no? Y otros los que van a decir que los invitaron y que no Y fueron. que no pudieron Y ir o que no no quisieron pudieron ir. Ah. Y bueno, pues 1 hora de informe. Prácticamente estaba cronometrado 1 hora, se pasa cerca de 6 minutos. Hay un evento formal al inicio. En general, creo que salió bien librado del asunto. Pero la 4T se vuelve a tropezar, Arturo. Y fíjate, yo no recuerdo ahorita, quizás me lo vas a recordar o quienes nos escuchan no lo van a recordar. ¿Te acuerdas de aquel evento en el Zócalo? En donde ni siquiera me acuerdo cuál va a ser el anuncio de Claudia, que la nota fue los que estaban en la primera fila y le dieron la espalda. Hoy todo el mundo recuerda ese día por la dada de espalda y no por el anuncio que hizo. Bueno, Es cierto. pues parecería ser que hoy, en el día de la 4ª transformación, en donde iba a reunir, pues lo que yo interpretaría el 7º informe de un proyecto y el primero de ella, porque tuvo matices de los 6 años anteriores, porque es un proyecto de continuidad y así se entiende, y lo que fue la nota fue el tema del Congreso. Sí. Que si le tocaba al PAN la mesa directiva, que si no estaba de acuerdo Morena con que alguno de los 4 propuestos fuera, la división en la fracción, en el grupo parlamentario de Morena, por un lado Ricardo Monreal diciendo que se respete la ley y el PAN debe de proponer, y por el otro lado Dolores Padierna encabezando una serie de diputados un poco más radicales, diciendo no tenemos por qué aceptar las propuestas de Acción Nacional. Oye, perdón, y un tema para la especulación también, que involucra también la mandataria, donde en estos famosos juegos de percepción hablan algunos de los periodistas especializados en temas del Congreso que tienen forma de saber qué pasó a través de diputados, incluso asesores o gente que tiene que estar por alguna circunstancia, y decía que el coordinador de la bancada se había levantado en varias ocasiones a tomar el famosísimo teléfono rojo, ¿no? Y que entonces se entendía que quien estaba bloqueando o vetando nombres era el propio Palacio Nacional, lo cual, pues no hay, es decir, como dices tú, no sabemos si realmente estaba sonando o no el teléfono rojo, si realmente había una indicación o era para otros efectos, pero al final de cuentas, efectivamente, me parece que esta nota acaba compitiendo un poco con el tema del informe, ¿no? Y bueno, el diputado Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que a nivel nacional sí existe, decía en una entrevista con Joaquín López Dóriga, porque le preguntaban, ¿no? ¿Usted tomó llamadas de Palacio Nacional? Dice, no, yo no las he tomado. Pero por el otro lado dice Dolores Padierna, dice, yo soy una mensajera de las decisiones de la Presidencia de la República, y aquí dicen que ninguno de esos 4 del PAN pasan. Pues esa fue, me permití ver... La utilización del nombre de la presidenta, la sobreutilización del nombre de la presidenta, ¿no? Es un juego ahorita muy común en la política mexicana. Sí, ¿no? pues parecería, eso es como una frase de esa de ahí, la presidenta tiene muchos amigos, pero no se nota. O sea, porque si se notara, pues me parece que la decisión, por lo menos en el tema del Congreso de la Unión, debería de ser otra. Pero el hecho está que hasta en la noche, Arturo, que dejé de ver redes sociales y ver los medios de comunicación, prácticamente la nota fue lo que pasaba en la legislatura y no tanto lo que se dijo en el informe. Entonces, se vuelve la 4T, o nos volvemos a equivocar, nos volvemos a tropezar con nosotros mismos, ¿no? O sea, no somos capaces de generar unidad en torno a una situación mediática y saber que solamente puede eclipsar un evento de la 4T una actitud de la 4T. Hoy los medios, pues más o menos a un día después, los medios de comunicación, los escritos, retoman el tema del informe, pero ya parece ser algo secundario, ¿no? Entonces, es la segunda ocasión que pasa por un tema de formas. Claro. Y sin embargo, el balance, yo me voy a ir por esto que se le ha llamado la comentocracia, los analistas, los conductores de medios que editorializan notas
y que me parece, de lo que yo ayer alcancé a escuchar todavía en algunos programas de análisis por la noche, pues y hoy en la mañana inclusive, bueno, en estos días en general, muy positivo, ¿no? El balance a mí me parece que, al margen ahorita también de analizar las encuestas, sí hacen un reconocimiento a un trabajo, a una serie de complejidades que enfrenta esta presidencia, que no son sencillas de lidiar. Estamos pensando no solamente en el caso Trump, sino también la necesidad de replantear firmemente, pero en algunos casos sin romper también, pues justamente en estos temas de la 4T, la presidenta tiene un antecesor que pues finalmente es un referente del movimiento, que generó una estrategia y que bueno, ella ha cambiado algunas, ha continuado con otras, pero en un proceso que me parece que para los que no le han querido dar, a lo mejor hay gente que lo único que no le reconocen es como un manejo o traer todos los hilos del el Congreso, el partido, pero me parece que el manejo más relevante hoy en la parte política es justamente el no rompimiento con su antecesor, que a final de cuentas también es, me parece, uno de su mentor político, y que bueno, pues lo ha llevado con fineza, y entonces empieza también a replantear temas como la seguridad en la estrategia, como el tema de la salud, que inclusive en la medición de la pobreza, donde hay un tema de prender ya focos amarillos o rojos, ¿no? Que es el tema de la salud, y entonces hay un balance conforme a lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, e inclusive hasta una valoración de sus formas personales, ¿no? Hablaba hoy algún analista con respecto a que no encontraba frivolidades en su forma de actuar, que bueno, pues obviamente hablan de los famosos ladrillitos, ¿no? Donde estuven, y no es un ladrillito, este es el ladrillo. Este es el gran ladrillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tienes una mujer inteligente, como ella bien lo ha manejado, con este dicho con la cabeza fría para tomar decisiones. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, la realidad es que me gustó mucho, ya entrando al tema del discurso, la estructura del discurso. Uh-huh. Sí la alcancé a disfrutar porque, y me van a entender muchos de los que nos están escuchando, es como ver la segunda temporada de algo y ver un buen intro. Ajá. Sí. Así lo hizo. O sea, la realidad es que quien se haya perdido el sexenio de Andrés Manuel, viendo el discurso de Claudia Sheinbaum, se da perfectamente por notificado para entenderle a la segunda temporada, ¿no? Para ponerlo en términos de series, que es hoy muy común. ¿Por dónde empieza? Pues por lo que se quedó pendiente de la transformación en el sexenio de Andrés Manuel, y que a ella le tocó retomar en una parte en donde ya era electa y en donde Andrés Manuel todavía era presidente de la República, que fueron las 19 reformas constitucionales. A mí me pareció un acierto empezar por algo que es el inicio de la transformación. Si bien empieza Andrés Manuel con hace un reconocimiento que a mí me parece una frase interesante, que es un gran resumen de lo que fue el sexenio de Andrés Manuel, que dice: Andrés Manuel lo que logró fue la separación del poder económico del poder político. Y me parece que esa va a ser una frase que va a pasar totalmente a la historia sobre algo que es, aparte, totalmente cierto. Y lo comentábamos aquí en el programa anterior con otra connotación, no la dice Claudia, pero la deja entrever. Y no se cayó el país, porque había aquella vieja creencia, mantra, de que los empresarios tenían que apropiarse, o los ricos del país tenían que apropiarse del poder político, y si no, sus intereses peligraban. Entonces eso justificaba la intervención de los grandes capitales extranjeros y nacionales en la toma de decisiones políticas. Y Andrés Manuel les demostró que eso no necesariamente tiene que ser así, que puede transitar un presidente electo por la gente que responda a los intereses populares, y que por el otro lado el capital no corre peligro con un presidente puesto por la gente, pero no puesto por ellos. Porque si tú ya vas a ver, o como vimos el tema del análisis de la pobreza y otros macroindicadores, me parece que quienes no sufrieron en el sexenio de Andrés Manuel fueron precisamente los ricos. Sí, los empresarios ricos se hicieron mucho más ricos. Entonces me parece que eso desincentiva
que ellos tengan el interés de participar en política. Pues me parece que eso es un tema muy importante y lo dice Claudia de manera muy precisa. El presidente Andrés Manuel hace esta separación. ¿Qué quedó pendiente? Que muchas de la transformación y utiliza una frase para arraigarla, creo que fue el término que usó, la transformación, hacían falta cambios en las leyes, porque el sistema que ella llama neoliberal, que se viene de 40 años en el país, pues a lo largo de estos 40 años se enraizó en el tema o en la forma en la que se legisló en el país. Entonces, ¿dónde hay que quitarlo? ¿Dónde hay que transformarlo? En la Constitución. No se había podido hacer porque la 4T en el periodo de Andrés Manuel no había tenido las mayorías necesarias para poderlo hacer y lo tuvo en el último trayecto. Entonces, por eso Claudia hace un diseccionamiento muy interesante de las 19 reformas constitucionales y después las reformas a leyes federales, que también son de gran calado. Entonces dice, bueno, pues con esto iniciamos, es decir, con el cambio de la estructura legal. Y de ahí se arranca. Y empieza a arrancar, y ahorita lo vamos a ver por qué lo empieza a decir de esa forma. Empieza con el tema de los programas sociales. O sea, empieza su discurso, y aquí está una lección para quienes vayan a hacer ahora en septiembre sus informes, Arturo. Empieza a decir sus fortalezas y concluye con sus debilidades. Claro, claro. Entonces, y en la hora es parte del balance. Sí. O sea, empieza con lo que sucedió los 6 años anteriores, que es un proyecto de continuidad. Empieza, la parte intermedia de su discurso habla de sus fortalezas y después no deja de reconocer los retos que hay en materia de sus debilidades. Y desde luego, pues este documento que traemos aquí, que es una encuesta, es hecha por la encuestadora que dicen muchos de los amigos de que se dicen de la Presidenta de la República, ahorita que todo el mundo tiene muchos voceros, que esa es la casa encuestadora a la que ella le cree. Yo me permití traer este documento porque me parece que es uno de los documentos serios, porque es una de esas encuestas que ya no se hacen, Arturo, que son casa por casa. Yo me quiero ir solamente un paso atrás para irnos a la encuesta, Charlie, que me gustaría tocar, porque además no lo he escuchado mucho en el análisis, ¿no? Hablando de estos mantras y cómo se van rompiendo estos mitos, ¿no? Tú hablaste de uno, ¿no? Del tema de la inversión y el tema de los empresarios que no ponen al presidente, pero sin embargo no corren riesgo, sino inclusive, y no por política del gobierno, inclusive salen pues más ricos todavía, ¿no? en un balance de los 6 años. ¿Cuántas veces no escuchaste, cuántas veces no te preguntaron si México estaba preparado para que una mujer gobernara? Y pues yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? También, o sea, yo creo que, insisto, con lo que tú bien decías, ¿no? Y claro, reconocimiento de temas positivos. Y bueno, sin duda habrá por ahí algunas cosas que además por el tiempo es imposible pensar que se solucionen o se enderecen. Y otras seguramente habrá por ahí algunos tropiezos, ¿no? No sé si de las mañaneras habrá habido alguna declaración, algún posicionamiento, algún planteamiento que a lo mejor, pues, no sé, a lo mejor fuera un poco más controvertido o menos fácil de sustentar. Pero al final de cuentas yo creo que la respuesta con respecto a si puede gobernar una mujer México o un estado de la República o el lugar que me digas del mundo, pues creo que está contestado. No sé si tú piensas que esté superado ese tema. Pues mira, yo todavía recuerdo y tengo pesadillas con ello de 2 exgobernadores de los que yo tenía muy buena opinión, que ahora les dio por hacer un podcast aquí en Querétaro, y salir, como ahora está acostumbrado que los exgobernadores salgan de sus destierros, se podría decir, aunque no se puede considerar destierro, a lo mejor Carretas y el centro, pero digamos que destierro mediático, ¿no? Es como cuando desterraron a aquel regidor y hicieron la Casa del Faldo, ¿no? Una cosa de esa misma naturaleza, pero reciente. Y decían que Claudia Sheinbaum tenía 2 retos, o un reto mayor. Tenía que dar un sobreexceso de resultados porque era mujer, parafraseándolos. Caray. O sea, no solamente era el hecho de que era mujer y que tenía que dar resultados, sino que tenía que hacer un trabajo excelente precisamente porque era mujer. Y la expectativa de que era mujer era negativo y se esperaba que no pudiera dar el resultado adecuado, ¿no? Pues me parece que cumplió inclusive los parámetros de estos 2 exgobernadores. O sea, los resultados que se dan y la forma en la que los expone y sobre todo el nivel de aprobación que tiene, supera, y esa es de las primeras gráficas que vamos a ver, supera al final de Andrés Manuel y supera el inicio de Andrés Manuel.
Entonces, no solamente lo está haciendo como debería de ser, sino me parece que está excediendo las expectativas, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Pues si quiere le entramos, Charlie, a la encuesta. A ver, le pedimos ahí a producción que nos ayude y nos vamos directito a este último dato que daba yo, que está en la página 6, que es precisamente esta gráfica en donde se puede apreciar. La pregunta dice, en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de como presidente de México? Y aquí hacen una comparación a septiembre del 2019, Arturo, contra septiembre del 2025. Y aquí se ve claramente que Andrés Manuel en su primer año de gobierno tenía un 73% de aprobación versus un 79% de aprobación que tiene Claudia Sheinbaum. Y el nivel de desaprobación, que también es importante, pues baja por lo menos un punto, ¿no? Aquí está muy interesante también el tercer elemento que dice, bueno, no sabe, no respondió, sí baja de 8 a 3%, es decir, que cada vez está más politizada la gente y está más al pendiente y tiene una generación de opinión importante. La siguiente gráfica, que es la gráfica número 7. Claramente no hay una polarización con respecto al mandato de la presidenta al día de hoy. No, no lo hay, ¿no? Ese también es un buen punto, ¿no? La siguiente gráfica es, pues, cómo construyó inclusive, o qué es lo que la gente cree que es el principal logro del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Y ahí hay un gran 40% que es la suma de estos indicadores, como los apoyos sociales, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a becas, el apoyo a mujeres y los apoyos para vivienda, lo cual nos hace suponer, tú que sabes mucho de encuestas, Arturo, que fue una encuesta abierta. ¿Sí? Sí. No le dabas pregunta Sí. abierta, ¿no? O sea, si tú contestas lo que le llaman lo que tienes en el top of mind, ¿no? Es lo que te viene a la mente. Lo que te viene a la mente. Entonces, por eso hay este agrupamiento de estos 5 respuestas que se refieren a los apoyos sociales. O sea, ese 79% de aprobación que obtiene Claudia se interpreta en una gran parte por el tema de los apoyos sociales. En una menor parte viene lo que más adelante vamos a ver que también es un reto, que es mejorar la economía. A la gente también le gustó cuál es la relación con Donald Trump. En menor grado, pero sí le gustó, y los proyectos de infraestructura. Me parece que ahí está parte interesante de por qué tiene esos niveles de aprobación. No se llegan a convertir en una fortaleza de la 4T el tema de la educación, el tema de la corrupción y de los programas de salud, que más adelante vamos a ver exactamente en dónde están. Ahora, en la siguiente gráfica de la página 8, otro dato bien interesante, Arturo. Ahora, los que no la aprueban opinan cuál es el principal error del gobierno de Claudia. Y hay un 22%, que es el gran reto que tiene la presidenta de la República, en el sentido de que no creen que el tema de la seguridad vaya bien, el tema de la inseguridad. Y otros que dicen de manera genérica que no está haciendo muy bien su trabajo, otros que opinan que aquí está con un 9%, que no combate a la corrupción, y después vienen datos menores como la relación con Donald Trump, que es el 2%, y las reformas constitucionales, ¿no? Ese número, fíjate, el de no combatir la corrupción, me encantaría un referente histórico, ¿no? O sea, en línea de tiempo, porque me parece que el asunto va subiendo y también está claro que no es uno de los reconocimientos que se hacen, ¿no? Cuando la gente contesta con respecto a los logros, y acá sí aparece en un nivel alto por sí misma, porque otras se hacen globales, ¿no? Como lo podemos ver ahí, pero en este particular sí es un tema, yo creo que es un foco rojo. Sí. Y yo creo que aquí te vas a entender también que seguramente tuvo acceso a una medición parecida la oposición, en particular el PRI. Cuando tú ves el discurso del presidente nacional del PRI y coordinador de los... Bueno, presidente creo que no es el coordinador, de las bancadas en su intervención, pues evidentemente se van contra estos datos. Cuando acusan de narcogobierno, cuando acusan de narcodictadura, etcétera, van duro contra el tema de la inseguridad, porque saben efectivamente que es uno de las áreas de oportunidad que tiene la 4T. ¿Cómo anda, gente, el ánimo? Que es la gráfica número 9, ¿no? Muy importante. Que eso es bien importante, dicen que 2 puntos en un plano cartesiano ya hacen tendencia, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Pues la tendencia es que la gente cree que esto va a ir mejorando. O sea, hay un 68% de optimismo de que lo que viene puede ser mejor.
con un 31 de que esto va a empeorar. Aquí no hay el cruce, que sería interesante esas cosas que uno le pide a las encuestadoras de decir, inclusive los que opinan que no está bien el gobierno de Claudia sienten que va a empeorar, porque inclusive los números no checan, ¿no? Pero bueno, vámonos a la gráfica 11, que me parece que es por demás importante. Esta pregunta va muy interesante porque dice, para cada uno de los siguientes temas, dígame si considera que la situación del país va mejorando o empeorando. ¿Cuáles son los temas o el principal tema, Arturo, que los encuestados dicen que va mejorando? El derecho de la mujer. Lo que tú decías ahorita y lo que decía Claudia al inicio. Cuando yo llegué, llegamos todas. Y eso parecería con los comentócratas y en los medios de comunicación, pues ha sido muy atacado, pero pues cuando dice Claudia que cuando ella llegó llegaron todas, es lo que cree el 81% de las mujeres que creen que esto va mejorando. Sí. Entonces me parece que no es un discurso vacío, inclusive superior al tema de los derechos de los apoyos sociales. ¿Sí? Otra vez, ¿qué creemos que está mejorando o que va mejorando o va empeorando? En contrapartida es pues el tema de la seguridad. Un 39% cree que va mejorando el tema de la seguridad contra un 47% que cree que va empeorando. Entonces me parece que uno de los anuncios que va a hacer en próximos días basado en esto, ya sabes que los años a veces también tienen política pública, le ponen este es el año para hacer esto, este es el año de hacer lo otro, debería de ser el año del tema de la seguridad. Oye, y el posicionamiento de los temas, el posicionamiento discursivo, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención acceso a la vivienda. Aunque me queda claro que es uno de los grandes proyectos de este sexenio, ¿no? La construcción de 1 millón de viviendas. Y sin embargo, no sé al día de hoy cuántas no realmente se han podido entregar ya en el arranque de este proyecto. Y sin embargo aparece como el tercer punto, ¿eh? O sea, es importante porque aquí a mí al menos me parece que en mantener en esta línea y en esta promoción de una de sus políticas sociales más relevantes, pues ha tenido réditos porque no creo que ya se haya tenido hoy es decir, que el programa, la meta esté hoy avanzada, ¿no? Por lo poco que va de tiempo. Y antes de irnos al corte... Aunque las reglas han cambiado, claro. Quizá eso es lo que ayude, más que el número, las reglas de los créditos de Infonavit. El mismo caso está en el tema de los derechos de las mujeres. O sea, lo que nos indica es que tuvo una gran penetración el tema de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, y donde dice, bueno, pues por un lado todas las mujeres tienen el derecho a ganar lo mismo que los varones, tiene que ya empezarse a dar en los gabinetes o en los poderes ejecutivos de todas las entidades, de todos los órdenes de gobierno, mitad hombres y mitad mujeres, y la creación de las fiscalías especializadas en delitos cometidos contra mujeres. Entonces, me parece que eso es una reforma legal, le falta todavía un tramo para poder ser realidad, pero lo que nos demuestra la encuesta es lo que tú dices, la gente ya lo percibe. El tema de la vivienda, pues a lo mejor ni siquiera han llegado al 10% o 15% de las viviendas construidas, ofrecidas, pero ya tan solo el hecho del anuncio, me parece que ya... Y ahí se han cambiado las reglas de manera importante, porque antes los créditos, que ahora lo puedes juntar hasta con alguien que no es tu familiar, ¿no? Y eso pues, es extraordinario. Digo, a veces tienes que pensar bien con quién te juntas, ¿no? Sí. Que es diferente, pero bueno, en fin. Vamos, si te parece, a un corte y regresamos para continuar o rematar aquí los temas de la encuesta y empezar con los temas del informe. Está en voz alta, regresamos. Regresamos. Ya estamos de regreso en voz alta. Estábamos analizando una encuesta del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y bueno, pues justamente los positivos que encuentra la gente, los temas pues que han penetrado más entre lo que se consideran los logros y también, bueno, pues cuáles son los errores que algunos, los menos, porque debemos reconocer el altísimo porcentaje de aceptación
que tiene o de aprobación que tiene la presidenta y su gobierno en este primer año, pero bueno, pues también evidentemente entre quienes no están de acuerdo con el gobierno o con la presidenta a este punto, pues han hecho también ya en esta encuesta han vaciado sus consideraciones de cuáles son los errores o algunos de los temas donde la gente no está conforme, al menos los que contestaron de forma negativa, e incluso supongo que los que contestaron a favor pudieron haber, no conozco los reactivos, haber tenido una pregunta donde les hayan dicho, bueno, aún estando a favor o considerando que ha hecho un buen trabajo, ¿cuál cree que es el reto o los pendientes? ¿No? Pero bueno, Charlie, si quieres continuamos porque tenemos ya una lámina aquí por subir a la pantalla. Sí, la lámina número 19, que pues, la pregunta es muy específica. ¿Cuál considera que es el principal problema del país? Y la gente no tiene duda, ¿no? Inseguridad, y aquí me parece que es interesante hacer un diseccionamiento, porque parecería que cuando hablamos del tema de la inseguridad hablamos del crimen organizado, pero no. El 46%, o el 46% de las personas entrevistadas dice que cuando se refieren a inseguridad, se refieren a la inseguridad y la delincuencia, que son delitos del orden común. El robo a casa, habitación, a tu autopartes, que te roban el celular cuando vas a tomar el camión. Que te extorsionan. ¿Sí? Extorsión. En general, el delito, vamos a llamarle así, de bajo impacto, pero que es más común en la gente, y solamente un 4% con el tema del crimen organizado. O sea, eso explicaría muchas de las cosas que han estado anunciando el gobierno federal en términos de la estrategia de seguridad. Y luego vienen los problemas económicos, que lo comentamos aquí en otro programa, es uno de los grandes retos de la administración, y viene más otra vez el tema de la corrupción. La corrupción, ¿eh? Sí. Entonces, me parece que estos escándalos de los viajes, las casas, en general han estado teniendo su efecto, y me parece que tienen que ser atendidos y cuidados, ¿no? Aunque sea, por lo menos, es de llamar la atención que sí están teniendo el efecto. No tiene un comparativo la encuesta, pero te aseguro que no estaba en el 11%. A ver, yo te preguntaría, ¿hubo un error? Es pregunta, ¿eh? Cuando se aprueba en el Consejo de Morena un decálogo, que bueno, es decálogo, ¿no? Pero pues es una cantidad ahí de lo que debería ser el gobernante, no sé si inclusive el militante, aunque bueno, pues aquí entra justamente esta división entre lo público, lo privado, lo honesto y lo deshonesto, y que no se hizo con claridad esta división. Y entonces, ¿no sientes tú que este fue el elemento que puso en la mira a todos los funcionarios de Morena, independientemente del origen de recursos, independientemente si alcanza o no alcanza, independientemente si es más barato o es más caro? Yo me decían, que salió unos funcionarios en Portugal, yo decía, caray, debe ser mucho más barato Portugal que Cancún. Y no lo digo de broma, lo digo en serio. Probablemente en el vuelo te ahorres un poquito, dependiendo de dónde salgas, pero no en el consumo, ni en el hospedaje, ni una serie de cuestiones, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, me parece que este decálogo, pero te lo pregunto, pues fue el parteaguas para decir, sí, estas son las reglas que ustedes se ponen, pues ¿qué crees? No las cumplen o las están rompiendo. Este es un ejemplo, ya lo digo así en mis exposiciones, Arturo, de una buena intención con una mala idea. O sea, yo creo que tenía la mejor de las intenciones, pero fue una muy mala idea. ¿Por qué? Porque efectivamente te pusiste el tope. Claro, claro. Entonces, cuando la gente dice, ahora eres corrupto o no eres corrupto, sí rompes una regla que tú mismo te pusiste o te pusieron. Nadie hubiera criticado un viaje de un funcionario público porque es algo de lo más común. Y es algo que a lo mejor su salario les da. Claro, además. Además, si no es que hubiera existido este rasero con el cual se empiezan a medir a todos. Y dice, bueno, pues entonces cuando sale la nota, la gente no dice, están rompiendo algo que está en el campo de la ética, que fue lo que hizo Morena. O sea, lo puso en el campo de la ética. Tú mismo dijiste que era lo correcto y lo incorrecto. Sí. Y al hacer campo de la ética se te apropia a ti, ni siquiera es externo.
entonces eres incongruente. Sí. E incongruente igual a corrupción. Entonces ahora parecería que están cometiendo faltas o están cometiendo delitos. ¿Sí? Porque cuando la gente lo percibe y dice, hay algo que está incorrecto, pues la gente no está obligada a saber si es un delito, si es una falta administrativa o una violación a una conducta ética que tú mismo te impusiste. No, ¿no? porque además las redes, viajar se ha, no sé si es el término, democratizado un poco. Pensando ahorita en los viajes, pero hay otros elementos, ¿no? Y yo de repente pongo a ver poco, pero de repente le doy una escroleada a las redes sociales y digo, ay, canijo, mira, fulanito, fulanita anda en lugares exóticos, ¿no? Y entonces, pues mi primera reacción no es, oye, no andarán en malos pasos, oye, no andarán vendiendo facturas, oye, no andarán robándole a alguien o cobrando más caro de lo que se deba cobrar en sus profesiones, ¿no? O sea, operando gente que no tengan que operar, ¿no? O sea, dices, pues, no, o sea, no es un tema que de salida tú pienses que una persona es deshonesta porque tú observas un estilo de vida que podrías cuestionar si le alcanza o no le alcanza. No sabes si pidió prestado, si lo venía pagando hace 3 años, etcétera. Entonces, sí creo que el error consistió exactamente en esto, ¿no? Poner la vara y a como dé lugar nadie la puede rebasar, ¿no? Y parte de la cultura mexicana, ¿no? Cuando tú ves lo que comentabas ahorita en redes sociales y ves que alguien tiene un gasto fuera de lo común o de lo ordinario, pues nunca piensas que es bien habido. Bueno, de entrada. Automáticamente Sí. se te va a tu mente a que han estado haciendo algo incongruente. Algo indebido. Y yo hace 3 semanas lo decía en un medio de comunicación. Hasta le preguntas, ¿no? Oye, ¿qué a fulanito le está yendo muy bien o qué? ¿No? O sea, ¿qué andará haciendo, no? Sí. Para que invite, pero yo lo decía hace 3 semanas en un medio de comunicación. Pues no tardan en meterse en las casas de los funcionarios. Sí, claro. Y pues ya le pasó, ahora se va a conocer como el noñorazo. Sí. ¿Sí? O sea, la realidad es que el escrutinio público sobre si un funcionario puede comprarse una vivienda de 12 millones de pesos, lo hace todavía más aberrante por el discurso que sostuvo durante muchos años Gerardo Fernández de Noroña y por su forma muy peculiar de hacer política y de polarizar. Pero, pues eso ya va a empezar, que aunque ahora la siguiente tanda va a ser sobre en dónde vives, ¿no? Y si donde vives corresponde a la ética que te pusiste como partido político. Y se cuadran ese tipo de sin encuestas, ¿no? salirme mucho, creo que hay que hacer un programa de eso particular, porque está destapando otras situaciones. A mí me llama la atención donde sacan declaraciones patrimoniales de 5 o 6 políticos muy importantes en México, de mucho tiempo, y declaran no tener propiedades, no tener dinero en el banco y no tener vehículos. Y perdóname, ¿qué dedo me chupo? O sea, entonces, aquí va a entrar un tema de discusión muy de fondo que a lo mejor va a rebasar inclusive el tema solamente de Morena ante esta autoimposición de los límites honestos o no honestos, pero que finalmente se consideraron, pero que podría tener un impacto precisamente en este dato de cuál considera que es el principal problema del país y que en tercer lugar sale corrupción, ¿no? Espoleando, ya dieron ya dieron una señal de hacia dónde van. Porque ya el análisis de estas precisamente declaraciones patrimoniales ya no es que la declaración patrimonial es una fotografía del momento en el que estás. Pero están haciendo el análisis de lo que hace muchos años decía José Antonio Meade. Porque primero eran las declaraciones patrimoniales, después fue el 3 de 3 que fue obligado por el tema de la sociedad civil y que después se puso en la ley. Y en aquella ocasión José Antonio Meade hizo el 7 de 7, incluyó un documento que es ácido para los políticos, que es la declaración de congruencia patrimonial, evolución patrimonial. Sí, evolución. Ajá. Es decir, bueno, si lo que tienes, pues lo estás poniendo en esta foto, pero la que le están aplicando a Noroña es, oye, ¿cómo llegaste a esto en razón de tus ingresos de años anteriores? Y entonces, y se lo acaban de aplicar a una presidenta municipal del estado de Guanajuato, no recuerdo el municipio, pero también... de León, creo. De León. Sí. Sobre un terreno y una construcción. Y dicen, bueno, si ha ganado todo esto y no ha reflejado actividades comerciales o de servicios con algún otro tipo de ingreso, pues ¿de dónde obtuvo el recurso? No sale. Entonces la evolución patrimonial me parece que es el siguiente nivel del tema de la transparencia de los recursos que tienen hoy los funcionarios públicos, ¿no? Sí. Yo creo que hay que guardar un programa para esto. Yo alguna vez hice el ejemplo a un secretario de Finanzas lo ventilaron ahí que tenía un Ferrari, ¿no?
y yo decía, bueno, es políticamente incorrecto. Ya eran tiempos, digamos, relativamente recientes o contemporáneos, pero no necesariamente es financieramente imposible. Entonces habría que meterte en las tripas de quién es esta persona, si tiene un patrimonio familiar, porque los patrimonios también se heredan, es decir, no desaparecen con la muerte de las personas, conceptualizar este concepto del patrimonio, los flujos distintos al salario, ¿no? Y entonces, sí, bueno, a ver, oye, paga escuelas, a lo mejor, sí, a lo mejor no, a lo mejor ya están todos, ya hasta le ayudan, ¿no? Entonces, en fin, o sea, pero pues tendrán que pasar muchos políticos la prueba del ácido, efectivamente, ¿no? Pero bueno, ya estamos, si quieres, y no nos va a quedar mucho tiempo, Charlie, para entrarle a los temas del informe. Pero sí, hay que guardar para este tema, aquí que es relevante. El último dato de la encuesta es como un adelanto de lo que viene en la reforma electoral federal. Ah, sí, cierto. O sea, si viene una gráfica, que es la gráfica número 31, en donde habla, se los recomiendo, vamos a ver si podemos, no tiene derechos de autor, subimos esta encuesta a las redes de la universidad, supongo yo que sea una encuesta abierta, en donde habla de que le preguntaron ya a la gente en un futuro próximo en qué estaría de acuerdo con la reforma electoral, que hay que hacer un programa específico para ello, pero eso ya nos da una vista y le da una vista a los políticos queretanos y de todo el país sobre dónde va a ir la reforma electoral. ¿Y a qué va? A la reducción de financiamiento de partidos políticos, a reducir el número de integrantes de los congresos y de los ayuntamientos, eliminar el fuero, establecer elecciones primarias obligatorias. Eso está bien interesante. Sí. Y otorgar escaños a los candidatos a diputados, a senadores que queden en segundo lugar, que no es lo mismo que la desaparición de los pluris, sino una asignación diferente de plurinominales que ya... Que existe en el Senado. Es la que existe en el Senado, ¿no? La primera minoría. La primera minoría, pero aquí habla de los pluris, que existe ya en la legislación local, pero hoy está alternadita, ¿no? Urnas electrónicas y facilitar la creación de nuevos partidos políticos. Esa me extraña, fíjate, interesante, me extraña porque pues eso es mitad y mitad, y se ha criticado también quizá por los que opinamos o analizamos que pues muchas veces partidos políticos no necesariamente representan algo, una ideología, no hay una claridad de cuál es el valor agregado que le generan a la política, pero sobre todo al elector como una alternativa diferente, pero que al recibir recursos, pues ahí está justamente el meollo del asunto. Ahora, la pregunta sería, Charlie, ¿qué incentivo, pensando en las peores perversiones del ser humano, ¿qué incentivo van a tener para ser un partido político quienes habitualmente lo hacen para dos cosas? Para tener el acceso a los recursos que te da una vez que lo logras, que logras brincar el umbral, y dos, el acceso a las famosas plurinominales que una vez que desaparezcan, pues tendrías que quedar en segundo lugar en tu mejor opción para entrar. Pues tendrías que irte a... Sí. Sí, o sea, ¿cuál es el incentivo? Estoy viéndome perverso, ¿no? Sí, a lo mejor un grupo de idealistas que verdaderamente tienen alguna convicción por la política, por alguna forma de pensamiento dentro de la política, pero normalmente como hemos visto, pues no me parece que sea el grueso de la razón de formación de un partido político, ¿no? Si lo ves desde punto de vista comercial, me parece que estás viendo dos de los incentivos, pero no creo que sea el principal incentivo. Porque para algunos, y tú lo hemos visto en partidos nacionales y estatales, los partidos políticos, sobre todo los partidos que no juegan a ganar, pues son verdaderamente armas de extorsión masiva. También. Estorba, pulveriza, ¿no? Habría, ¿no? Y cobran al poder. Sí. Pues me parece que ahí dice, bueno, ya no llegué de pluri y ya no tuve recursos de partido, que son lo que está prohibido, o lo que van a prohibir o van a disminuir aquí en la reforma electoral, pensando que así saliera, pero no les quitan la otra posibilidad de los acuerdos con el poder, que me parece que deben de ser, en términos generales, inclusive más rentables. Todavía ¿no? más rentables. Bueno, pues, pasemos al análisis del... Charlie, ¿cuánto nos queda de tiempo, para irnos? A ver, 6 minutos nos dan, pero yo te diría cuál es tu balance, cuál es lo más relevante del informe, y si me permites yo también remato con un par de temas, ¿no? Pues mira, así en este orden, el diagnóstico del tema de lo que significó Andrés Manuel en la historia, las reformas constitucionales que le dan un marco jurídico a la Cuarta Transformación para arraigar la transformación ahora sí en el marco legal,
el análisis de lo que viene, de lo que es y de lo que viene en materia de programas sociales, el reconocimiento del tema de que estamos creciendo poco, no lo dice con esa característica, pero dice, pues vamos a romper la expectativa de cero crecimiento y vamos a crecer el 1.2%. Me parece que le faltó el tema profundizar en el tema de la deuda, porque dice estamos al 50% del Producto Interno Bruto, pero hay un dato que no han estado luciendo. O sea, en términos absolutos, efectivamente la deuda se ha disparado de 10 billones a 18 billones en la administración, desde Andrés Manuel hasta la de Claudia, pero en términos porcentuales sobre el PIB solamente es el 7% y ha tenido mayores incrementos sobre la medición sobre el PIB en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. Me parece que eso faltó. Tuvo un gran despliegue de lo que está haciendo en tema de infraestructura y en el tema de defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que ahí se le agota la hora, pero un informe completo de acciones y vamos a esperar pues el tema del análisis de los resultados, ¿no? Sí, mira, yo te diría en lo económico bueno, evidentemente el tema de los programas sociales, ¿no? Que le imprime su propia huella, ¿no? Con 3 nuevos programas sociales, Salud en tu Casa, la beca Rita Cetina y el apoyo a mujeres de 60 a 64. El tema del salario mínimo que sigue, en este tema de la continuidad, me parece que es de las más interesantes y sin duda las más reconocidas por propios y extraños, tanto tiempo que se dijo las consecuencias nefastas que tendría el incremento del salario mínimo ante un rezago brutal de lo que era este concepto. Bueno, 12%. Hay todavía ahora quien habla de un punto de inflexión. Ahora ya no es la crítica de que ya se logró y no pasó los efectos negativos que era desempleo o que era inflación, ¿no? Sino ahora ya dicen, es que hay un punto de inflexión y si llegamos a ese punto de inflexión, ahora sí va a pasar eso, ¿no? Pero bueno, ahí están los nuevos gurús de este tema. En fin, yo aún así escucho y leo sobre el tema de ese punto, ahora punto de inflexión, ¿no? Pero bueno, el tema de la inversión extranjera que no ha caído, otra vez los críticos, y ya me dio mucho coraje, por ahí hice una publicación respetuosa en redes de una analista que decía que la mayoría eran reinversiones, o que eran muchas reinversiones. Bueno, pues ¿cuál es la bronca? Oye, si aquí a Querétaro le aplicas esa regla, pues es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuántas son segundas, terceras etapas de las grandes empresas que afortunadamente están aquí, de aeroespaciales, de las autopartes, ¿no? Pues esa es la lógica aquí, ahora sí que literal, aquí en China, ¿no? Pues oye, sí cuentan las reinversiones. ¿Cuándo te habías ocupado de dividir, cuando eran otros gobiernos, si era reinversión o inversión por primera vez? Pero pues ahora los que no les gusta dicen que histórico de inversión extranjera es porque hay mucha reinversión. Caray, se podrían haber ido a reinvertir a otro lado, claro, porque ya ha pasado, ¿eh? O sea, aunque tengan la infraestructura instalada en un país, con las presiones de Trump ya ha habido quienes han dicho cerramos y nos instalamos en otro lado, ¿no? Bueno, es una economía extractiva, ¿no? O sea, voy y obtengo utilidades a México y me los llevo a otro lado. Claro, nos lleva a otro lado. ¿No? El tipo de cambio, yo sé que no es un tema y la inflación, ambos, ¿no? Esta inflación que viene a la baja, que es una labor del Banco de México, y el tipo de cambio que, si bien atiende a temas de orden también internacional, pero que a final de cuentas yo estoy convencido que algo se está haciendo bien en las finanzas públicas de este país para que de alguna forma se tenga pues este tipo de cambio independientemente de vaivenes, porque el peso es una divisa muy manejada dentro de las emergentes, ¿no? En fin, entonces creo que hay algunos elementos bastante positivos, ¿no? Pues mira, a mí, ya hablando de futureando, ¿qué me gustaría ver? Yo creo la evolución de los informes, ¿no? Estamos acostumbrados, inclusive en el propio Estados Unidos, ¿no? Que dicen, es el informe del que hace las cosas. Y nunca vamos a ver a alguien informando, pues vendiendo frías, ¿no? O vendiendo pan frío. No, yo digo, y aquí aplica creo que para todos. Yo nunca he visto a alguien que presente un informe donde diga lo hicimos peor que el pasado, ¿no? Entonces, sí, me parece que en el futuro, a lo mejor en el México 2040, 2050, espero yo todavía estar vivo para poderlo ver. Me encantaría ver que después de este tipo de informe de acciones viniera el Congreso de la Unión junto con la Auditoría Superior de la Federación
con auditorías de desempeño diciendo efectivamente todo lo que se dijo, uno, sí corresponde con la realidad y sobre todo, dos, sí está funcionando en estos indicadores, ¿no? Y eso duraría 5 minutos. ¿Va a regresar el presidente al Congreso alguna vez? Me refiero a la figura, la presidenta. Yo creo que en este sexenio no. No. Pero sí me gustaría verlo porque aparte eso que sucedió impregnó... Y a los gobernadores que también copiaron la fórmula. La fórmula de ya no presentarse, ya no voy. ¿no? Y ya rompe el ejercicio republicano de rendición de cuentas, porque pues ahora parece ser que todos son muy sensibles en la piel, ¿no? Sí, caray. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Charlie. Gracias a la audiencia. Nos vemos el próximo jueves aquí en Voz Alta.